Ahora sí pueden ver mi pantalla. Bien, entonces esto es para no estar molestando demasiado a la gente que ya está en clases con la gente que viene tarde. ¿De acuerdo? Les comentaba que vamos a empezar a ver lo que son diseños de circuitos que son de algún modo denominados circuitos tipo. Vamos a empezar con esta pareja que se denominan codificadores de codificadores y como se denominan tipo, estos circuitos en su diseño tienen algunas peculiaridades que probablemente las vamos a encontrar a la hora de razonar el diseño circuital para algún otro problema. Ya por eso es que se los estudia estos circuitos. A ver, un codificador suele ser un circuito que te permite encontrar una representación alternativa a alguna información. Y el decodificador, ¿de acuerdo? Tú has codificado, digamos, una información y el decodificador lo que hace es agarrar esa información codificada y te lo decodifica nuevamente a algún otro sistema o alguna otra representación que puede ser entendible por un otro ente dentro del sistema. En el caso de la transparencia, si ustedes observan, por un lado se tiene dibujado un muñequito, ¿ya? Y por el otro lado se tiene otro ente que no sabemos qué es. Entonces, usualmente las personas tenemos lenguajes de comunicación establecidos por, ya sea por el castellano, la matemática, ¿no es cierto? Y ese nuestro lenguaje puede ser codificado para que otro sistema u otro ente lo entienda. Y al revés, ¿no es cierto? Cuando probablemente se genera una información codificada para que yo pueda entenderla como ser humano, vamos a necesitar decodificar esa información. En este caso, la circuitería, estos circuitos son muy importantes para poder agarrar información desde el punto de vista del programador. En este caso, nosotros vendríamos a ser estos individuos y que se puedan entender o que esta información pueda ser almacenada y entendida y procesada, en este caso por el otro vendría a ser nuestra computadora. ¿Ya? Entonces existe un proceso que va más o menos así. Nosotros podemos tener una información que esté en una representación 1 y el codificador me va a generar la información, la misma información en una representación 2 que es entendida por este. Este a su vez me puede generar otra información, fíjense, que es entendida por esta, que le vamos a llamar la representación 5. Y si nosotros quisiéramos entender esta información, entonces, ¿qué se necesita? Decodificar, ¿correcto? Para poder tener una representación alternativa para que este individuo o ese ente en el sistema pueda entender. Un ejemplo clásico de estos circuitos vienen a ser las calculadoritas o los teclados, los visores. Por ejemplo, en esta diapositiva, nosotros tenemos un teclado, ¿correcto? De una calculadora eventualmente. Y fíjense, este teclado tiene un conjunto de teclas que representa cada una de ellas a un dígito decimal en el entendido de que los seres humanos o la mayoría de la gente entiende esta simbología, ¿correcto? Entonces, para que nosotros podamos utilizar la calculadora, se ha diseñado este aparatito de tal manera que nosotros muy rápidamente podamos identificar los números y poder formar los números de manera sencilla y no tener que estar haciendo procesos más complejos para poder representar un número. Entonces, en esta calculadorita, nosotros podemos tener lo siguiente, fíjense, nosotros queremos escribir el 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Presionamos la tecla. Esta tecla, fíjense, presionada,
va a generar un estímulo, ¿ya? Va a generar un evento dentro de este aparato que va a decir que nosotros estamos queriendo escribir el cero. Esta información se va a representar, ¿de acuerdo?, en algún sistema que entienda la calculadora, ¿ya? Que sus circuitos internos de la calculadora puedan entender esta tecla, entre comillas. En realidad no se modela la tecla, se modela el valor que está asociado a la tecla. Entonces, este estímulo pasa por el codificador y este me genera una representación de este entendido cero, ¿ya? Esto entonces pasa más o menos a la memoria o al cerebro, le llamaremos de esta calculadorita, y ese cero lo va a poder entender para ya sea sumar, restar, pero para hacer cualquier operación. Pero fíjense, ni bien nosotros obtenemos o ni bien nosotros presionamos el cero, ese cero se convierte en una representación entendible por la calculadora e inmediatamente la calculadora te da un mensaje o te emite un efecto que te permita a ti como usuario estar tranquilo y más o menos entender de que la calculadora sí recibió tu cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hace ese proceso la calculadorita? Lo que hace es utilizar la parte de arriba de la calculadora que vendría a ser el visor. Y en el visor, si ustedes observan, estamos nosotros viendo alguna cosa que se parece a un cero. Es una representación lo más parecida al cero, ¿correcto? Nosotros hemos pensado así, hemos tecleado aquí y la calculadora nos está mostrando esto. Y nosotros nos quedamos un poco conformes porque entendemos que la calculadora ha recibido mi intención de ingresar, entre comillas, un cero, ¿ya? Pero fíjense, aquí que he presionado tecla, esa información, la tecla ha entrado aquí, este me ha generado probablemente una representación numérica e inmediatamente esa representación numérica interna la ha vuelto a decodificar en un otro formato que sea entendible para nosotros si ha utilizado este visor que es el display. ¿Ya? A eso se llama un codificador decodificador. Entonces, probablemente no es verdad. Fíjense que la información, si yo ingreso mi información, fíjense, está aquí, yo estoy pensando en cero, tecleo cero y aquí miro cero, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en cómo nosotros generamos las representaciones tanto de la codificación o de la decodificación va a depender del artefacto que estemos diseñando. Bueno, en este caso particular vamos a diseñar esta calculadorita o este panel de la calculadora parcial. Solamente la intención, como les digo, es mostrarles cómo es que se diseñan circuitos para diferentes cosas dentro de lo que son los artefactos electrónicos que nos permiten interactuar de alguna manera con estos aparatos, ¿no es cierto? A través de este teclado, interactúa. Y a través de este visor, fíjense, la calculadorita te muestra, ¿no ve?, al usuario la información. Bien, entonces, cada una de estas teclas, fíjense, va a representar a un dígito decimal, ¿ya? Cada una de estas teclas. Y el codificador, ¿qué va a hacer? Va a leer esta tecla o va a recibir la información de qué tecla se está presionando y sobre esa información me va a generar el dígito decimal correspondiente a la tecla, pero en sistema de numeración binaria. Eso es lo que se haría en un aparato electrónico. Luego, fíjense, esa información que es una representación del dígito decimal en sistema binario, se debería reproducir en esta parte de la calculadora. Y esta parte de la calculadora, fíjense, es visual. ¿Y cómo la plantean en este problemita? La van a plantear como un display, ya un desplegador de 7 segmentos. Entonces, cada número, cada cifra decimal,
se despliega en un dispositivo que se llama un display de 7 segmentos. Así va a funcionar. Bien, lo que vamos a hacer entonces como primera parte es esta parte de abajo del sistema que acabamos de ver y vamos a plantear un codificador. Como siempre, nuestro diseño va a ser, queremos hacer un codificador que me permita representar, dice, cada dígito decimal en sistema binario, entendiendo que mi calculadora es una calculadora digital y ahí está armada en términos de circuitos digitales. Bien, una vez que tenemos eso, a ese le vamos a llamar un codificador de un decimal a binario, de un dígito decimal a una representación en sistema de numeración binaria. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Siempre, ¿de acuerdo? Cuando se hace diseño de cualquier circuito, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es entender qué es lo que te están pidiendo diseñar. Eso es básico, ¿ya? Bueno, básicamente entonces, ¿qué me está pidiendo hacer este circuito? Bueno, lo vamos a reducir a lo siguiente. Yo tengo que pulsar una tecla que para nuestro entender representa a un dígito decimal y como respuesta a esa presión se debería traducir, digamos, esta presión de la tecla a un número en sistema de numeración binaria. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. El paso 2 de diseñar un circuito, ¿qué es siempre, el paso 1 es entender, el paso 2, ¿qué cosa es? Es las salidas, ¿se acuerdan? ¿Qué salidas entonces se requiere para este circuito? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo representar un dígito decimal en binario. Por lo tanto, preguntamos, mi salida va a representar un dígito decimal en sistema binario, por lo que, ¿cuántas variables binarias se requieren? Es la pregunta. Y es sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuántos dígitos decimales tenemos? 10. Entonces hacemos esta relación sencilla y decimos, a ver, ¿cuántos dígitos binarios yo necesito para representar 10 cosas diferentes? Y hacemos esta pregunta. Y encontramos el K que más aproxime esta desigualdad. En este caso, mi K sería equivalente a 4. Entonces, ¿cuántas variables binarias necesito para representar 10 dígitos decimales? 4. Por lo tanto, le vamos a denominar a mis variables de salida, le vamos a denominar S3, S2, S1 y S0, donde S0 es el dígito menos significativo en la composición del sistema de numeración binaria y S3 vendría a ser el dígito más significativo dentro de la composición en la representación binaria del dígito decimal. Cada una de estas variables binarias puede asumir dos valores, ¿correcto? Puede asumir 0 o 1. En el caso particular, ¿qué va a representar el 0? 0 nomás. ¿Y qué va a representar el 1? 1 nomás. No va a representar ninguna otra cosa extraordinaria, ¿ya? Porque estamos hablando de números. Bien, paso 3. ¿Cuántas entradas tenemos para poder hacer la tarea que nos han encomendado? Bueno, tenemos 10, ¿correcto? Cada una de esas entradas va a representar cada tecla de la calculadora, que obviamente va a estar asociada, además la tecla, a algún valor, ¿de acuerdo? En el entendimiento humano, que represente un dígito del sistema de numeración decimal. Pero en realidad, ¿qué es lo que vamos a tener como datos de entrada? Las teclas, ¿ya? El mecanismo por el cual nosotros le vamos a decir 9, 7 a la calculadora es el uso de esas teclitas. Entonces, nuestra interfaz con la calculadorita son las teclas. Y cada tecla para nosotros va a representar información, ¿ya? Y de hecho, cada una de ellas va a representar exactamente a un dígito decimal. Cada tecla en la calculadorita puede estar en uno de dos estados. Puede estar presionada o puede estar no presionada, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántas variables binarias se requieren? Se requieren
10 variables binarias para poder representar las entradas de este circuito. Esas variables binarias las vamos a denominar las T's, en honor a las teclas, ¿correcto? Entonces la tecla 9, la tecla 8, la 7, así hasta la tecla 0. Cada una de esas variables binarias, fíjense, va a asumir dos valores, ¿correcto? Puede asumir uno de dos valores, 0 o 1. En este caso vamos a hacer siempre por la lógica positiva, ¿cierto? El 0 que va a representar que la tecla está no presionada y el 1 que va a representar que la tecla está presionada. Por lo tanto, si nosotros tenemos un 1 en la 4, en la T sub 4, quiere decir que la tecla que corresponde al dígito 4 está presionada. ¿Ya? Eso se entiende. ¿De acuerdo? 10 variables binarias. El siguiente paso, ¿qué consiste? El siguiente paso consiste en hacer la tabla de verdad, que me permita relacionar las entradas con las salidas. Estamos observando que tenemos 10 entradas. La tabla de verdad, ¿de qué tamaño sería? Sería enorme, sería de 1024 distintas combinaciones, lo cual es impensable construir, ¿correcto? O sea, ni siquiera por chiste tenemos que construir la tabla de verdad, es demasiado grande, ¿ya? Para poder analizar todas las opciones. Entonces, ¿qué es lo siguiente que lo que vamos a hacer? Es analizar las condiciones del problema. Debido a que todo, si agarramos así, de manera extendida, todas las interpretaciones posibles, es realmente muy grande, ¿no? Entonces, por muchas razones, no es viable siquiera intentar hacer esta tabla de verdad. Y una de las razones por las cuales o sobre las cuales nos vamos a apoyar para poder tomar decisiones y mejorar nuestro entendimiento de lo que es este sistema que estamos queriendo diseñar, es que cuando nosotros presionamos teclas en la calculadora, no es verdad que dos teclas al mismo tiempo se presionen. Siempre una de ellas va a ser más veloz o va a ser presionada más antes, así le llamaremos, que la otra. Aunque parezca que tú estás presionando dos al mismo tiempo, siempre una de ellas va a ser presionada antes que la otra, ¿ya? En tiempos, pero recontra pequeños, pero siempre eso va a suceder. Siempre va a ganar una de las teclas en la presión, ¿ya? O si no fuera así, supongamos que las 12 presionan al mismo tiempo, pues no, ¿cómo va reconociendo la calculadora dígito a dígito? No puede reconocer dos dígitos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Eso por qué? Por la composición numeral. Y sabemos que cuando nosotros escribimos números, las posiciones de los números o de los dígitos o de las cifras es muy importante para poder definir un número específico. Pero en este caso, estamos solamente modelando las 10 cifras básicas del sistema de numeración decimal. Esa información que acabamos de plantear en el diseño de este circuito nos va a ayudar muchísimo para poder razonar este cuarto paso. ¿Ya? Reforzamos. Dos teclas al mismo tiempo, no. ¿Ya? Presionadas al mismo tiempo, eso no. ¿Ya? Y la salida, fíjense, siempre representa a exactamente un dígito decimal. Eso me están pidiendo. Nunca la salida al mismo tiempo va a representar a 2, ¿correcto? Bajo esas suposiciones, entonces, ya tenemos un montón de información que podemos utilizar a nuestro favor. Como por ejemplo la siguiente, ¿ya? De las 1024 combinaciones, solamente 10 combinaciones son válidas, ¿de acuerdo? Son posibles, son una alternativa viable en este circuito. Una de ellas, por ejemplo, es el 0000001, ¿correcto? Que me vendría a decir que la tecla sub 0 está presionada y las restantes teclas están no presionadas, ¿ya?
Entonces, si nosotros observamos esta condición, las condiciones que tenemos aquí, podemos definir que esto es verdad, que cuando tenemos una tecla presionada, las otras 9 teclas están no presionadas. Y si nosotros hacemos una traducción de esa interpretación a tabla de verdad, entonces básicamente cuántas posibles combinaciones nomás podemos atender como circuito, 10, ¿ya? Que vendrían a ser las interpretaciones que están escritas en esa tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjense, tenemos esta combinación que es importante, ¿de acuerdo? Esta de acá. Fíjense, esta fila, ¿por qué es interesante? Porque solamente una tecla está presionada y las restantes 9 no. Ese es importante. Este es lo otro importante, ¿correcto? Tiene solamente una tecla presionada y las otras 9 no, ¿ya? Si ustedes observan este lado de la izquierda de la tabla de verdad, todas las combinaciones que para nuestro entender importan solamente tienen un 1 y el resto son ceros, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo se lee esto? Si nosotros tenemos esa fila, fíjense, este caso particular donde la t sub 0 es 1, ¿qué estamos entonces queriendo representar? Estamos queriendo representar el 0. Y en sistema de numeración binario, el 0, ¿cómo se representa? Como esa representación de 4 ceros, ¿correcto? En este caso, fíjense, cuando tenemos esta interpretación de entrada, nosotros vamos a tener esa salida. ¿Qué significa? Que a nosotros nos está interesando representar el 1, ¿correcto? Entonces, 1 presionado, la tecla 1 presionado y las restantes 9 no presionadas, ¿ya? Y mi representación de número va a ser, obviamente, 0001. Bueno, esto sucede así hasta la décima combinación que importa. La décima combinación que importa, en este caso, le correspondería a esa línea que acabo de pintar, en la cual la tecla 9 está presionada y las restantes teclas están no presionadas, ¿no? Y su representación en sistema de numeración binario le corresponde a esa cuádrupla 1001. Fíjense, el resto de las interpretaciones de esta lista, de esta tabla de verdad, a partir cualquiera, ¿no? Las que tienen 2 unos, 3 unos, 4 unos, 5 unos, 6 unos, no importa dónde está su lugar, son condiciones no importa, ¿ya? Aquellas que habíamos observado ya la anterior semana como para terminar de entender lo que es el álgebra de Boole dentro del diseño circuital. Repito, de las 1024 distintas interpretaciones que se tienen para ese conjunto de variables de entrada, 1014 son condiciones no importa. Ya así lo estamos planeando. Ok. Una vez que tenemos eso, paso 4 hecho, nuestra tabla ya está sumamente reducida. En vez de analizar 1024 líneas, ¿cuántas líneas nomás estamos analizando? 10, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer por norma es recoger las funciones que corresponden a cada variable de salida. En este caso, hemos identificado 4 variables de salida y por cada una de ellas vamos a hacer recogida de función. Fíjense, el S3, que viene a ser este, dice, es equivalente a que la tecla 8 y la tecla 9 estén presionadas. Y tú me puedes decir acá, pero ¿eso cómo se escribe en función de Boole? Esto debería ser la sumatoria de los términos mínimos. A ver, el 8, ¿dónde está? La tecla 8 es esta, ¿no es cierto? Del término mínimo, bueno, no sé a qué le corresponde a este. Y el término mínimo, este debería ser el 512, ¿ya? Este debería ser el 256,
¿Ya? Le corresponde al término mínimo 256 y al término mínimo 512. A eso debería corresponder, me dices, ¿correcto? Y sí, puede estar bien, pero debido a las condiciones del problema, como el resto de las condiciones son no importa, es correcto decir que ese 3 se enciende o se habilita o se pone en 1 cuando la tecla 0 y la tecla 8 están, o la tecla 8 y la tecla 9 están presionadas. ¿Ya? Así funciona. A ver, vamos a hacer un ejemplito cortito de esto que les estoy mostrando. Me dicen, por favor, si pueden mirar lo que estoy haciendo. ¿Aún observan las cosas? Ok. ¿Pueden observar lo que es rayado? Ok, muy bien. Entonces vamos a salirnos, ¿ya? De acá, dejo de presentar un momento y nos vamos a venir a hacer lo siguiente para mostrarles esto que quiero mostrarles. Bien, a ver, veamos. Nos venimos acá y les voy a presentar, no me queda otra, ¿ya? Vamos a venir a hacer lo siguiente. A ver, ahora sí, están con pantalla mirando, ¿correcto? ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Y sí, muy bien. A ver, vamos a hacer un ejemplito de lo que queremos aplicar acá, ¿ya? Dice, a ver, vamos a agarrar lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la función, fíjense, de 4 variables? ¿Ya? Similar a lo que tenemos ahorita. De 4 variables, ¿cuántas combinaciones diferentes tenemos? Dice, de 4 variables vamos a tener 16 combinaciones diferentes. ¿Correcto? Pero si en mi problema me dice que solamente un 1 existe y el restante y el resto es 0, ¿ya? Estas son las importantes, entonces estas importan, ¿correcto? Entonces, básicamente, mi razonamiento puede ser así. Fíjense, vamos a agarrar acá, vamos a hacer mi tabla de verdad. Y tú dices, si solamente uno va a estar encendido, ¿ya? Solo uno, esta es importante. ¿Quién es la otra importante? La otra importante sería esta, ¿correcto? La otra importante, fíjense, sería esta, ¿ya? Y la otra importante sería esta. ¿De acuerdo? Me dice, el resto de las combinaciones, dice, son no importa. ¿Ya? O también esto se puede escribir así. Fíjense, yo le digo A, B, C, D. Y vamos a agarrar así. Dice, ¿qué combinaciones tenemos? Bueno, tenemos 16. Mejor me voy a venir a este lado para no estar rehaciendo. Me vengo acá, ¿ya? Le digo A, B, C, D. ¿Cuántas combinaciones diferentes tenemos? Dice 16, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar lo siguiente. Y 16 combinaciones, que vendrían a ser la 0, 0, 0, 0, la 0, 0, 0, 1. Vamos a hacer rápidamente acá. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. ¿No es cierto? Acá hacemos 4 ceros, 4 1, 4 ceros, ¿cierto? Y 4 1. Y acá de 2 en 2, ¿no es cierto? 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, ¿sí? 0, 0, 1, 1. Y aquí intercalar, ¿correcto? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, eso y eso. Bien, borramos esta parte de acá para tener espacio y decimos, fíjense, supongamos que mi función es esta, ¿ya? Vamos a continuar la rayada acá y tenemos esta función. Tenemos la función f, por ejemplo, ¿ya? Y le digo que acá se enciende, acá está activo, acá no, acá sí y aquí no. ¿Cómo hemos recogido esta función? Nosotros hemos recogido así, ¿no es cierto? Hemos dicho la función, dice que es equivalente a D o B, ¿correcto? Cuando D ocurre o cuando B ocurre, F se enciende. ¿Cómo se representaría eso aquí? F se enciende, dice, cuando ocurre D aquí, 1, o cuando ocurre C, acá, ¿cierto? Para cuando ocurre 1 acá, esto es 0, ¿ya? Y para cuando ocurre 1 acá, esto es 0. Eso dice mi tabla esta, fíjense. Y el resto de estas condiciones se denominan condiciones no importa, ¿ya? A esto sería equivalente, ¿correcto? Entonces, a ver, recojamos esta función como nosotros sabemos recoger. Esta la hemos recogido así. Le voy a poner acá un marquito para separar este razonamiento que tenemos aquí. Lo voy a separar un ratito de este que estoy haciendo acá. Muy bien. ¿Esto cómo se recoge? Esta función f, ahora sí. Todo esto, ¿cómo vamos a recoger? El grandote, fíjense. La función f dice que es la sumatoria. ¿De qué min término? Del min término 1, ¿cierto? Del min término 1. Y del min término, ¿dónde está? 4. ¿Correcto? 4. Más dice las condiciones indiferentes. Vamos a ver, la indiferente 0. ¿Ya? Este es indiferente. La indiferente 3. ¿Ya? El indiferente 5, 6, 7. 5, 6, 7. ¿Ya? Y el indiferente del 9 al 15. ¿Cierto? Y del 9 al 15 indiferentes. ¿Correcto? A eso se llaman los indiferentes. Bien, siguiente paso, ¿qué te piden? Te piden simplificar, ¿correcto? Entonces, la forma en cómo vamos a simplificar que sea por mapas de Carnot. Agarramos esta función, dice, y vamos a agarrar esta con un mapa de Carnot de 4 variables. ¿Ya? Entonces, con calmita, hacemos nuestro mapa de Carnot. Lo traemos acá. ¿De acuerdo? Eso. Sabemos que esta parte le corresponde a no a. Esta a A. Esta le corresponde a no B. No B. ¿Ya? Esta le corresponde a B. Y acá también hacemos lo mismo, ¿no es cierto? No C, no C, C, C. Los extremos para no D. Y los medios para D. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te dice la teoría? Esto habíamos visto también hace 2 semanas. Dice,
¿Qué es lo importante para F? Para F lo importante es el 1, 0, 1, dice, 2, 3, 4, ¿ya? Nada más, y los indiferentes, dice, ¿no ve? 0, 1, 2, 3, este es indiferente. Cuidado, el 2 importa, ¿ya? El 2 importa. 4, 5, dice, 6, 7, son indiferentes. Y luego a partir del 9 hasta el 15 dice que son indiferentes. Fíjense, todito esto es indiferente. ¿Correcto? Siguiente paso en la simplificación, que te dice, encontremos los grupos más grandes que encierren a los unos, ¿no? Entonces acá nosotros podemos encontrar este grupo. ¿Cuál grupo podemos encontrar? Este. ¿Cierto? Este es uno de los grupos. Y el otro grupo es este. ¿Correcto? Por lo tanto, la función simplificada, fíjense, ¿a qué es igual? Dice, este grupo cae en la zona de B y este grupo cae en la zona de D. Fíjense, esto es equivalente a esto. ¿Entendieron? ¿Entendido? Sí, ¿verdad? Entonces, si funciona esto para una tabla de 4, también funciona para una tabla de 10. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Por los famosos términos no importa, ¿ya? Todo tiene que ver con los términos no importa. Entonces, una vez que nosotros hemos demostrado que eso es interesantemente válido, con un ejemplo por similitud hemos hecho, ¿cierto? Entonces pasemos a seguir viendo nuestro diseño. ¿Ya? Entonces es completamente válido, ¿qué cosa? Tener este tipo de recogidas, ¿ya? De recogida de información. ¿Correcto? ¿Dónde está mi pantalla? Vamos acá. ¿Y me siguen escuchando, jóvenes? Mi máquina se ha dormido un rato. Sí, está en negro porque todavía no está compartiendo. Meet está tardando. Ya esperaremos un ratito. Ahora sí. Veamos qué está haciendo. Y sigue cargando, jóvenes. Ya miran, chicos, mi pantalla. Ya. Vamos a hacer una cosa. Muy bien, ahorita les vuelvo a compartir. ¿Ya? Como les iba diciendo, las condiciones no importa, fíjense, en este contexto, son muy importantes a la hora de restringir las tablas de verdad, por un lado, a la hora de recoger funciones reducidas o funciones del álgebra de Boole. Obviamente, estas condiciones no importa qué representan, representan algún problema particular que queramos resolver. Ya está representando eso prácticamente. Y bueno, mucho hace el entendimiento de nuestro problema. ¿Ya? Bastante, eso hace muchísimo. Eso me permite encontrar probablemente condiciones particulares
que me van a permitir utilizar esta clase de cosas, ¿ya? Ahora sí, me avisan si pueden ver mi pantalla. ¿Ya pueden ver? Ya deberían poderla ver sin problemas. Sí, muchas gracias. Entonces, continuamos, ¿no? Por las razones que les he explicado, eso quiere decir que S sub 3 es correctamente modelada por esta función. S sub 3 ocurre cuando la tecla 8 y la tecla 9 están presionadas. S2 ocurre cuando la tecla 4, 5, 6 y 7 están presionadas y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, ¿se puede reducir más estas funciones? Prácticamente no, ¿no es cierto? Hemos llegado a una reducción sumamente interesante de las funciones de salida del codificador. Bien, continuemos. Una vez que tenemos eso, el paso 6, ¿en qué consiste? En tratar de encontrar el diseño circuital. Ya, esas son las funciones. Y lo que hacemos es encontrar el circuito asociado a esto. ¿Ya? Y tenemos esto. ¿Sí? Tenemos las salidas S3, S2, S1 y S0. Y básicamente tenemos nuestros 10 teclas. ¿No es cierto? Esto que va a representar a cada una de las teclas. Y este es el circuito. Básicamente tenemos un OR, en este caso de 5 entradas, fíjense, de 5 entradas para ese sub 0, ¿ya? Tenemos un OR de 4 entradas para ese sub 1, tenemos otro OR de 4 entradas para ese sub 2 y tenemos un OR de 2 entradas para ese sub 3. Listo, codificador hecho. Ese es un codificador de un dígito decimal a una representación en sistema de numeración binario. ¿Alguna pregunta? Sí, la salida del codificador vendría a ser la entrada para un decodificador. ¿Ya? Entonces, ese es un codificador. Fíjense, es transformar nomás una representación en otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar básicamente? Fíjense cómo representar las salidas y cómo representar las entradas. En el caso de nuestro codificador, en el caso de nuestro decodificador, fíjense, esto es bien importante, este paso 2, cada dígito decimal, ¿cómo está representado? Como una tecla, ¿ya? Así está representado, como una tecla, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite modelar esta interfaz, ¿no ve? Esta es una interfaz para el usuario, pero cada dígito decimal está representado con una tecla. Bajo esa suposición, fíjense, estas condiciones que le hemos puesto en esta diapositiva me permiten acotar la cantidad de combinaciones diferentes de mis teclas para razonar, ¿cierto?, el diseño circuital. Y es por esa razón que hemos encontrado esta tabla de verdad. En vez de hacer 1024 combinaciones diferentes que estamos utilizando, solamente estamos analizando 10, ¿correcto? 10 de esas combinaciones que vendrían a ser las que son importantes a la hora de razonar el diseño circuital. Y como les había comentado, por cada función o por cada, perdón, variable de salida se tiene que recoger una función. ¿Qué les había mostrado en la pizarrita? En la pizarrita les he mostrado que cuando nosotros tenemos tantas condiciones, no importa, fíjense, de esta función, de las 1024 distintas interpretaciones que se puede tener de estas variables de entrada, 1014 no importa, nunca se van a dar, a eso se refiere, ¿de acuerdo? No se van a dar dos teclas presionadas a la misma vez, eso significa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles nomás tenemos que analizar así con lupa? Tenemos que analizar estas 10, ¿ya? Que se da en el caso de que una tecla está presionada y las restantes 9 no.
Eso dice la tabla. Una vez que tenemos eso, por cada salida recogemos la función, ¿cierto? La función que le corresponde a ese 3. Nos fijamos, ese 3 está encendido acá y acá, ¿correcto? En estos dos. Entonces, ¿cuándo se enciende ese 3? Cuando la tecla 8 está presionada, cuando sucede la tecla 8. O también se enciende ese 3 cuando la tecla 9 está presionada. ¿Correcto? Para el resto de los casos, fíjense que importan, no se enciende. Pero debido a que tenemos este montón de casos, no importa, nosotros podemos reducir así mi función. Fíjense, esta ya es una recogida de las funciones sumamente óptima. Y ahí está optimizada estas funciones. Ya no se puede optimizar más que esto. ¿Entienden eso? Y lo he demostrado en mi pizarrita, ¿correcto? Con un ejemplo más chico lo hemos demostrado en la pizarra. En el caso pero eso ya no es circuital, eso es software. Ya recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es diseño arquitectónico. ¿Está bien? Es control, por ejemplo, control alt, no sé qué cosa, control no sé qué y más no sé qué y te da esta funcionalidad. A ver, uno sencillo. No sé cómo es de ustedes. Control S para grabar, creo, ¿no es cierto? Control C, control B para copiar, pegar. Eso, por ejemplo, no es pues circuital, eso es de software. ¿Estamos de acuerdo? Ezequiel. ¿Ya? Ok, lo que nosotros estamos viendo es diseño circuital, que es otra cosa bien diferente, ¿ya? Muy bien, entonces acá fíjense, te respondí, Rodrigo. Esta es la forma de recoger las funciones de salida. Ok, entonces las condiciones, fíjense, no importa. Va a sonar medio raro, ¿no? Las condiciones no importan. Qué importantes habían sido a la hora de hacer simplificaciones, ¿no es cierto? Y qué importantes habían sido porque te permiten modelar condiciones del problema. En este caso, el decir que jamás se puede tener dos teclas presionadas al mismo tiempo, eso para nosotros, ¿qué significa? Que nunca se va a dar esas entradas. Entonces eso me genera condiciones, no importa, ya en la función, y eso me permite hacer simplificaciones espectaculares. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces este vendría a ser nuestro codificador de decimal a binario. Podemos codificar cualquier cosa, ¿ya? Te puedo pedir codificar no decimal a binario, te puedo pedir codificar, no sé, un binario a un octal, qué sé yo, cosas así, ¿ya? Todo se puede hacer. Eso va a depender, obviamente, de quién está aquí, quién es el que tiene la información inicial y hacia dónde quieres representar, ¿ya? Se utiliza este ejemplo de la calculadora porque es el que más probablemente vamos a entender, ya es probablemente el que tenemos más claro dentro de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Pero se puede codificar cualquier cosa. Muy bien. Vamos a continuar entonces y vamos a ver cuál sería la segunda parte de este circuito. ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla, jóvenes? Todo negro. Muy bien. Esta es una macana. Entonces tengo que volver a compartir. Es una verdadera macana. Ok.
No hay problema, lo vamos a hacer con paciencia. Muy bien. Bien. Ahora sí. Bien. Continuaremos entonces. Vamos a ver el otro circuito que teníamos pendiente, ya que vendría a ser el codificador. Ya vamos a hacer entonces esta parte de la calculadorita. Ya vamos a hacer este decodificador. Nosotros sí hemos llegado a obtener una representación en sistema binario, ¿no es cierto? Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es de sistema binario tenemos que traducirlo a esa cosa visual, ¿de acuerdo? Que me permita mirar, percibir que está bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un decodificador de 7 segmentos o es un display de 7 segmentos, así también se denomina, ¿ya? Bueno, como siempre, primer paso es entender lo que se quiere hacer. Lo que se quiere hacer es lo siguiente, te dice, vamos a tener una representación de un dígito decimal en binario y queremos trasladarlo, traducirlo o encontrar su representación en un formato visual que se conforma a través de 7 foquitos, ¿de acuerdo? Entonces, con lucecitas vamos a intentar modelar lo que es una visualización de un dígito decimal, ¿ya? Y para ello necesitamos, dice, ¿no? Para mostrar un dígito decimal, ¿cuántos LEDs se necesitan? 7, ¿ya? Como están acá. Cada uno de estos es ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos como dato de entrada? Un dígito decimal representado en binario. ¿Y qué vamos a obtener como salida? Una representación visual en estos 7 LEDs. Bien, entonces, ¿cuántas salidas tenemos que manipular? Dice, para diseñar este circuito, 7, ¿correcto? Entonces, 7 salidas que cada una de ellas va a representar a un LED. Cada uno, entonces, va a representar, cada uno de estos LEDcitos va a representar a una zona del display. Entonces, cada unito de estos tiene una ubicación, ¿de acuerdo? Y por la ubicación en la que se encuentra, entonces va a tomar algunos valores de estos LEDcitos que me permitan cumplir con mi tarea. Estos LEDs o estos displays o estos foquitos van a estar en uno de dos estados. Pueden estar encendidos o pueden estar apagados, ¿correcto? Y la pregunta es, si yo quiero tener 7 LEDs y cada LED tiene uno de dos estados, ¿cuántas variables binarias nosotros necesitamos? Bueno, básicamente 7. ¿Ya? Y a esas variables binarias les vamos a denominar desde la L sub 6 a la L sub 0, que son 7 LEDs, ¿correcto? Entonces, cuando una variable binaria asume el valor de 0, para nuestro entender va a significar que el LED está apagado. Si asume el valor 1, nosotros entendemos que el LED está encendido, ¿ya? ¿Cuántas entradas requerimos? Dice, ¿no? Entonces, bueno, este sigue siendo el paso 2. Seguimos analizando. Lo siguiente que vamos a hacer con las variables de salida, o fíjense, es ubicar, ¿ya? Porque la ubicación de los LEDs es sumamente importante dentro del display. Vamos a ubicar entonces la nominación de los LEDs en sentido horario, ¿correcto? L sub 0, L sub 1, L sub 2, L sub 3, L sub 4, L sub 5 y el del medio que sea el L sub 6. Así estamos ubicando. Eso es muy importante, eso es semántica, ¿ya? ¿Dónde está el LED 0? ¿Qué significa el LED 0? El LED 0 significa esta línea de acá, ¿ya? Y ninguna otra más. Esta significa. El LED 4, ¿cuál significa? Esta línea de acá, ¿ya? O este foco que está acá. Bien importante para este display de 7 segmentos. ¿Por qué? Porque es visual, ¿correcto? Bien, el paso 3. ¿Cuántas entradas tenemos? Supuestamente tenemos un dígito decimal representado en binario, por lo que
nosotros contamos con 4 variables binarias, ¿no es cierto? Por las mismas razones que habíamos analizado hace un momento. Para cada dígito decimal, ¿cuántas variables binarias mínimo? 4, ¿ya? Nuevamente, a ver, cada variable binaria, ¿qué valores puede asumir? 0 o 1. El 0 que va a representar para nosotros 0 nomás y el 1 que va a representar 1 nomás. ¿Cómo vamos a denominar a las variables de entrada? Desde S sub 3 hasta S sub 0. ¿Ya? Lo siguiente. Bueno, en este caso tenemos 4 variables de entrada que no es tan complicado, digamos, hacer la tabla de verdad. Entonces hacemos la tabla de verdad. Y nos fijamos que aunque sean 16 combinaciones diferentes, solamente se utilizan 10, ¿correcto? No se utilizan las 16. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde nomás son importantes para el análisis del circuito? Fíjense, desde aquí hasta acá, ya hasta acá, ¿correcto? Entonces, desde la 00 hasta la 1001. Las restantes combinaciones nunca se van a dar, ¿correcto? Porque esas combinaciones no representan a un dígito decimal, ¿ya? Por lo tanto, esas condiciones, como nunca se van a dar, se puede considerar condiciones no importa o términos no importa. Bien, ahora sí, analicemos la relación. ¿Cuántas salidas nosotros tenemos? 7, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo en mi entrada 000, ¿qué número estamos representando? Estamos representando el 0. El único LED que debería estar apagado o el único foco que debería estar apagado en esta ocasión debería ser este, ¿no es cierto? Que es el 6. Luego los restantes foquitos deberían estar encendidos, ¿ya? Cuando yo tengo un 1, por ejemplo, si yo tengo el decimal 1, entonces, ¿qué foquitos deberían estar encendidos? Dice, los foquitos que deberían estar encendidos son el 1 y el 2, y los restantes apagados. Este comportamiento, ¿a qué combinación le pertenece, jóvenes? Al 1 no. ¿A quién le corresponde? ¿Se podría hacer directo de la tecla a la salida? Sí, se puede hacer, pero ahorita digamos, si tú quieres procesar la información, podríamos hacer incluso de tecla directo a display, se puede hacer. Se puede, ¿ya? Pero en realidad cuando tú utilizas una calculadora, lo que vas a hacer es ingresar un número por el teclado para probablemente procesar, ¿de acuerdo? Y ese número, fíjate, el display ni la tecla se puede sumar ni restar, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué necesita hacer? Necesita agarrar esa información y representarla en un sistema que en este caso en los circuitos o en los diseños circuitales y electrónicos suele ser con sistema de numeración binario o que es circuito digital, ¿correcto? Entonces, ese numerito lo tiene que representar a un sistema que la calculadorita entienda para poder operar con el número. ¿Entienden? Por esa razón primero hacemos el codificador y luego el decodificador. Obviamente, si fuera directo de tecla a display, ya no sería codificador de codificador, ¿correcto? Sería simplemente codificador. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. ¿Ya? Entonces, como dice José, el número al que representa este display es a 5. ¿Pero qué combinación es esa? Es esta, fíjense, esta es la combinación que representa un 5 en sistema de numeración binaria, ¿ya? ¿Y qué LEDs deberían estar encendidos? Dice, deberían estar encendidos el 6, el 5, el 3, el 2 y el 0, ¿correcto? ¿Qué LEDs están apagados? El 1 y el 4. El 4 apagado, el 1 apagado. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender qué LED se enciende y qué LED no se enciende? Va a depender de qué valor supuestamente representa esta combinación.
Obviamente, a partir de esta combinación son combinaciones no importa, como ya habíamos explicado hace un momento. ¿Correcto? Bien, una vez que hemos encontrado la tabla de verdad, y sí, pero les he preguntado acerca de esto. Ahorita, fíjense, encendido, encendido, encendido y encendido, ¿a qué combinación les representa? Esa era la pregunta que había hecho. ¿Correcto, Anthony? No, no te preocupes. Probablemente no escuchaste bien, pero la idea era a qué representación le corresponde esta configuración, porque ahorita ya está con foco encendido y apagado, ¿no es cierto? Pero estamos entendiendo, está bien lo que dice Anthony. Cuando la combinación es 000001, ¿qué foquitos se encienden? Este y este. Los restantes deberían estar apagados. ¿Ya? Así funciona. Muy bien. Entonces, lo siguiente que hay que hacer, siguiente paso es recoger las funciones que corresponden a cada una de las variables de salida, ¿no? Entonces hacemos nomás eso, con cuidadito. Ya vamos a ir recogiendo. Para el LED 6, fíjense, son, ¿quién importa? 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, ¿cierto? Eso se pone acá. Van a tener harto cuidado, solo los que importan, fíjense los que están en 1. Más los no importa dónde empiezan, en la min término 10 al 15. Cuidado, estos min términos, el 0, 1 y 7, son bien importantes, pero no representan al LED 6. ¿Ya? Estamos recogiendo donde hay un 1. Eso. Muy bien, ese sería el 6. ¿Cuál sería el 5? El 5 es la sumatoria, dice, del 0, del 4, 5, 6, 8 y 9. Más, dice, los indiferentes del 10 al 15. Entonces, toditos van a compartir esto, ¿cierto? Los indiferentes son del 10 al 15. El L4 lo mismo. El L4 solo donde están los unos. Fíjense, min término 0, min término 2, min término 6 y min término 8. Más los indiferentes. ¿Por qué utilizamos los indiferentes? ¿Cuál es la razón de considerar los indiferentes? Para mejorar la reducción. ¿Correcto? Los indiferentes me pueden ayudar a reducir, pero si es que en algún caso no es necesario que los consideremos, ¿ya? Pero puede ayudarnos a reducir, ¿sí? Bien, continuamos y hacemos lo siguiente. L3 dice que es mi término 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, ¿ya? Más los indiferentes. El L2 sería 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, más los indiferentes 10 a la 15. ¿Ya? Bien, seguimos. El L1 sería mi término 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9. ¿No? Y el último, que es el L sub 0, que sería 1, o perdón, el 0, el 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, más los indiferentes. ¿De acuerdo? Entonces acá estamos recogiendo bien. Una vez que tenemos eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hasta aquí alguna duda? Hemos recogido como sabemos nomás. Sí, siempre estamos recogiendo los unos, por eso es una sumatoria. Que si recogiéramos los ceros, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser una productoria. Y en este caso estamos recogiendo los unos. Siguiente paso, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos. Y para eso vamos a utilizar mapas de Carnot. Ya vamos a empezar por el L sub 6. Si ustedes observan, siempre estos van a ser, no importa.
¿correcto? ¿Y estos qué me van a ayudar? Me van a ayudar, en el mejor de los casos, a generar grupos más reducidos, ¿ya? Un X puede estar fuera de grupo, sí. ¿Qué no puede estar fuera de grupo? Un 1. Entonces los X me sirven para agrupar unos. Agrupamos y esa es la mejor forma de agrupar el L sub 6. Por lo tanto, L sub 6 sería esta reducción, ¿ya? Esa reducción. Perfecto. Seguimos. Seguimos haciendo reducciones, haciendo uso de, en este caso, de las compuertas básicas. Ya van a tener harto cuidado. Hasta aquí esto está completamente reducido y bien. Pero todas las estrategias, mecanismos que nosotros tenemos para hacer simplificaciones de álgebra de Boole siempre me lo simplifican, y no sé cuántas veces es que les estoy diciendo, siempre simplifican en términos de los tres operadores funcionalmente completos de la álgebra de Boole, que serían el AND, el OR y el NOT. ¿Qué no contemplan estas reducciones? XOR, XNOR, el NAND, el NOR, el AND positiva, el AND negativa. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Podemos utilizar estas otras 6 compuertas básicas para encontrar más reducciones, ¿ya? No tanto en términos de reducción, le llamaremos de la función más chiquitita, ¿no? Sino más bien en términos de usar menos compuertas circuitales. Y se reduce a esto. Fíjense, la pareja S2 no S1 con el no S2 S1 se convierte en este y los otros dos se mantienen. Hacemos lo mismo, fíjense, con acá estamos anotando, ¿no? La reducción. Nos estamos anotando ahí. Y vamos a ir a hacer lo mismo con el L sub 5. Fíjense, la zona del no importa siempre se va a repetir. Hacemos reducción y resulta que tenemos estos 1, 2, 3 y 4 grupos reducidos, ¿ya? Bien, esta sería la función de reducción. Vemos si se puede añadir algunas cosas más y sí, fíjense, aquí estamos encontrando un AND negativa, un NAND, ¿de acuerdo? Un NAND, y aquí estamos usando un NOR. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo compuertas, ¿ya? Este es mejor que hacer esto, les cuento. Porque aquí, ¿cuántas compuertas hay? 1, 2, 3. En cambio, esta toda es una sola, que es el NAND. ¿Ya? Eso hay que aprender, ¿correcto? Bien, lo tenemos anotado ahí arriba. Hacemos lo siguiente con el E sub 4. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? El E sub 4, esos son los mejores grupos. Fíjense, no es necesario encerrar todos los X, a menos que me sirva para encerrar un 1. En este caso, estos son los mejores grupos. Estos X pueden quedar fuera de grupo. Repito, jamás un 1 fuera de grupo. X sí, pero 1 no. Entonces hacemos la reducción y básicamente es eso. Hacemos una simplificación aún más de esto y vamos a obtener esta parte, ¿no? Que sería básicamente, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto, S2, y esto me va a permitir tener S2, S0 NaN, ¿ya? Eso. Copiamos esa parte y seguimos. L3 vendría a ser este. Reducimos y resulta que es esto. ¿De acuerdo? Copiamos, venimos con el L2, ¿ya? Hacemos grupos y básicamente tenemos 3, ¿no? Este sería 1, 2 y 3. Este X queda fuera de grupo, no hay problema. Más reducido que eso no puede ser. Seguimos. L1 es este, ¿ya? Y los grupos vendrían a ser estos, ¿no? Estos dos X quedan fuera de grupo, no hay problema.
La idea es que los unos estén en grupo. Esa sería la reducción. Y por último, el cero, ¿no? Que viene a ser esto. Entonces, estos vendrían a ser mis grupos de reducción. Por culpa de este 1, este grupo. ¿Correcto? Por culpa de este 1, las esquinas. Por culpa de este 1, todo este cuadrado, ¿no? Y por culpa de estos dos, todo este. ¿Ya? Hacemos reducciones y tenemos eso. Bien, esas son las funciones de las reducidas de las 7 variables de salida, ¿ya? Que son los 7 foquitos. Una vez que tenemos eso, ¿ya? Empezamos a encontrar términos iguales. Fíjense, S2 más S0 no, está más de una vez, entonces no me conviene calcular dos veces, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar solo una vez ese circuito. ¿Qué otra cosa más tenemos repetida? Creo que nada más, si no ya se hubiera marcado, ¿ya? Entonces, tenemos, no tenemos nada más. Pasamos a hacer el diseño circuital y este sería mi diseño. Aquí los foquitos, fíjense, están organizados. Este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así está. ¿Ya? Ese circuito en qué está hecho, en Logic.ly, o sea, ustedes podrían hacerlo, reproducirlo y van a tener un circuito interesantemente que se enciende y se apaga, que es un circuito, que es un decodificador de 7 segmentos. Bien. Eso sería codificadores y decodificadores. Entonces, ¿cuál es la idea de mostrarles estos diseños? La forma en cómo estamos reduciendo, fíjense, es muy interesante, ¿no? Cuando tenemos restricciones del problema, podemos hacer uso de las condiciones no importa y eso me ayuda muchísimo a trabajar en las funciones reducidas. Sí, estos foquitos se tienen que empezar a encender, ¿de acuerdo? Si ingresas aquí, ¿no ves? Las entradas correctas se va a empezar a mostrar el numerito. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, este es un decodificador de 7 segmentos. ¿Cómo ponemos todo en uno? Lo de la calculadora y del decodificador, ¿cómo es que lo podemos poner todo en uno? Así, ¿no es cierto? Tenemos nuestro codificador de decimal a binario, tenemos nuestro decodificador de 7 segmentos, entonces las salidas de este, fíjense, van a ser las entradas de este circuito. ¿Ya? Entonces nosotros presionamos la tecla 9 y aquí debería mostrarse 9. Correcto, aquí yo presiono la tecla 0 y aquí debería presionarse 0. Pero este es un intermediario, ¿no ve? Porque se supone que esta información que tenemos acá también va a servir probablemente para hacer operaciones futuras. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, se los voy a subir las transparencias. Traten de volver a hacer este circuito en Logic.ly, en Proteus, en lo que ustedes utilicen y analizar. Pero lo importante del diseño circuital que tenemos es la forma de recoger las funciones de forma de aprovechar las condiciones del problema para poder tomar decisiones en el diseño. Sí, entre el codificador, sí señor. Todavía, por ejemplo, ahí tú le podrías ya poner un circuito de sumador, ¿correcto? Ese ya te permitiría sumar dos números decimales, fíjate, dos dígitos decimales en binario. ¿Y qué usaríamos? Probablemente usaríamos 4 sumadores completos de dos números de un bit, si quisiera sumar. Mi calculadorita solo sería que me permita sumar dos dígitos decimales, ¿no ve? Se puede hacer todo, se puede componer, ¿te das cuenta? Y así componiendo, se tienen
sistemas o circuitos o máquinas, ¿no? Nuestra computadora es increíblemente compleja en el diseño de circuitos, compleja en la cantidad, pero fíjense que el razonamiento y las bases matemáticas conceptuales del diseño circuital son sumamente interesantes, limitadas, no limitadas en el sentido de que no puedo hacer cosas, sino finitas le llamaremos, ¿de acuerdo? Bastante acotado, no es infinito lo que tenemos, ¿no es cierto? Y hace maravillas, ¿no? Parece inteligente, pero no es. Lo único que hace es solamente transformar la información que introducimos y todo lo transforma a operaciones básicas. Por eso es que la unidad aritmética lógica es una de las importantes y centrales dentro del núcleo y del corazón de una computadora. Muy bien, jóvenes, nos vemos el día lunes. Hasta el lunes.